sea camino de andar y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe por fe iba creciendo. De mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré. Para caminos mirar y preguntar y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el camino de andar y en las sendas antiguas caminar. Mensajero ve por los caminos y proclama del Señor que regrese. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven, donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. En la iglesia de Cristo el Señor. Ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven, ven, deseas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor? Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. A la iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor? Oh, oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor? Hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga grandemente. Nos da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes, poder compartir con ustedes este buen momento, hermanos. Estamos muy contentos de que ya algunos se han conectado y bueno, les animamos, hermanos, para que puedan compartir la clase, para que podamos llegar a más hermanos, a más personas y que de esa manera muchos podamos ser beneficiados. Le doy la más cordial bienvenida a mis hermanos. Voy a empezar por mi derecha. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, hijo? Bien, y ahora decido de volver a estar aquí enseñando. Muy bien, hermano. Y hermano Roberto, hermano, buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, hermano. Agradecido con Dios por nuevamente estar con ustedes en esta transmisión y con nuestros hermanos que nos acompañan, que una vez más les agradecemos y les mandamos un saludo fraterno en el Señor. Dios los bendiga. Y nos da mucho gusto que nuestro hermano Jesse también está con nosotros. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, gracias a Dios y también contento de poder participar con ustedes en esta instrucción.
Gracias por darme este privilegio y hacerme parte de esto, por lo menos, aunque sea por este par de leccioncitas. Gracias a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Que el Señor les bendiga y que lo que tengamos que compartir con ustedes en esta hora también pueda ser de beneficio. Muchas gracias. Estamos muy contentos de que nos apoye, hermano. Muy, muy contentos. Y pues, hace muy buen trabajo, muy buena aportación. Eh, Necesitamos, hermano, explotarlo un poquito más para que sigamos beneficiando a la hermandad. Pues déjenme ver acá de los hermanos quienes se están conectando para mandarles algún saludo y animarles a que compartan, por favor. Está mi esposa, la hermana Mariana Vidal de García, el hermano Alejandro Guzmán, allí en Culiacán, Sinaloa, nuestra hermana Miriam Villegas, allí en la ciudad de Querétaro, la hermana Mago Alvarado, bajo el nombre Vero Alvarado, de Fort Worth, nuestra hermana Angélica Bautista en la Ciudad de México. ¿Quién más? El hermano Ismael Franco en León, Guanajuato. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Está nuestro hermano Miguel Guerrero, también de ahí de Guanajuato, nuestro hermano Pablo Vargas, de la ciudad de Querétaro, nuestra hermana Tania Karime, de Liberal, Kansas, nuestra hermana Edna Calderón, esposa de nuestro hermano Roberto, y también nuestro hermano Leo Méndez. Hermanos, gracias por acompañarnos. Les animamos para que sigan compartiendo, hermanos, con algunos más. Vamos a tener un canto más, hermano, un cantito más, y enseguida vamos a tener ya nuestra clase para que podamos aprovechar lo que más podamos, hermanos, de la clase, del tiempo, para que podamos llegar a mencionar más tiempo. Cristo, Él cumplirá. Lucha sin igual, corona de triunfo, Él te seguirá. Notas de victoria, con entonar, ahora se será. Las promesas son, promesas ya. Cristo, Él cumplirá. Vencedor, las promesas son para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eternamente. Esto fundamento que a mi lado se está confiado en el confiado en el yo vivo. Mi camino cuida siempre y pronto gana corona que el tengo fundamento firme es mi Cristo que me da corona que le gloria. Bueno, vamos a dar comienzo, hermanos, para que aprovechemos de mejor manera el tiempo. Y vamos hermano Roberto, ¿nos puedes dirigir en la oración, hermano, por favor? Muy bien, creo que sí, vamos a orar. Bendito Señor, Dios creador del universo, para usted sea la honra y la gloria. Hoy y siempre a usted le adoramos, le glorificamos y en esta noche le agradecemos, Padre, por su amor, por sus bendiciones que nos brinda, por darnos esta hora con la oportunidad de tener esta transmisión de las sendas antiguas, agradeciendo por nuestro hermano Freddy, por el trabajo que ha realizado en esta programación, por nuestro hermano Jesse Martínez, que nos sigue acompañando una vez más, el cual estamos contentos por ello, por el trabajo que él ha brindado y que puede compartir, Padre, en esta hora. Gracias también por nuestros hermanos que nos acompañan, por nuestro hermano Matías, Padre, que continuamente está colaborando con nuestro hermano Freddy, rogando por su bendición por esta hora para que nos ayude y que sea de gran provecho para cada uno de nosotros, y agradeciendo, Padre, por su bendita palabra, la cual nos instruye, nos edifica y sirve, Padre, para todo lo que hemos de presentarle a usted en esta hora que hemos de estudiar con el tema de la ofrenda para los santos. Señor, le agradecemos y le suplicamos cada una de estas cosas en nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien.
Pues hermanos, vamos a dar comienzo entonces y hermanos, de antemano, una disculpa porque bueno, no ando en la mejor, mi garganta no anda en lo mejor ahorita, ¿sí? Pero ahí me disculpo por adelantado por si me ataca la tos. Hermanos, pero vamos a compartir pantalla, hermanos, para que podamos hacerles ver algunas diapositivas. Entre ellas, hermanos, bueno, recordarles que nos reunimos en diferentes lugares. Nuestro hermano Roberto se reúne en la Iglesia de Cristo en Plateros 213, en la colonia San Pedrito Peñuelas, en la ciudad de Querétaro, Querétaro. Esto es en México y aquí le ponemos tanto los días de reunión como también el número al cual nuestro hermano puede ser contactado. Nuestro hermano Jesse se reúne en la Iglesia de Cristo en Aesop, en Texas, y es en el 336 en Northwest, en Parkway, allí en Aesop, Texas. Los días de reunión son los domingos de 9:30, imagino que es como a 11:30, y también de 6 p.m. a 7 p.m. Los días miércoles a las 7 p.m. empieza la reunión. Y nosotros, hermanos, nos reunimos en la Iglesia de Cristo que está aquí se llama Tompkinsville, el lugar es en Rock Valley, 2549 en Cobb Harlan Road, en Tompkinsville, Kentucky. Cuando usted pase por aquí o si está buscando un lugar para reunirse, créame que será muy bienvenido. No hay mejor lugar que podamos pasar el tiempo que a los pies de nuestro Dios. Y nos dará mucho gusto poder compartir con usted unos buenos momentos para estudiar la palabra del Señor. Hermanos, pues como hemos venido mencionando acerca de lo que es el tema de la adoración, hermanos, déjeme recordarle cómo es de que los cristianos, lo que hacían los cristianos dentro de lo que era la adoración, cuando se reunían los cristianos, ellos ofrendaban, hermanos, pero no vamos a decir que ellos ofrendaban todo el tiempo. Déjenos elaborar un poquito acerca de este tema. Cuando los cristianos se reunían, ellos el día domingo, el primer día de la semana, ellos ofrendaban, hermanos. Eso es lo que encontramos dentro de lo que es el modelo del Nuevo Testamento. Entonces, esto, hermanos, es sumamente importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque en esos tiempos he comentado cómo es de que muchas veces la gente roba a otros, hermanos, a base de pistola, de un cuchillo, de una navaja. Otros roban con una computadora, con un teléfono. Pero muchos otros, hermanos, roban usando una Biblia, roban en nombre de Dios y eso es sumamente peligroso. Tenemos que mencionar lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que mencionar, hermanos, solamente lo que la palabra de Dios nos autoriza. Y es sumamente importante que recordemos que en el Nuevo Testamento se nos presenta un modelo. Cuando digo modelo, me estoy refiriendo a un molde a seguir, algo que se tiene que hacer, algo que se tiene que seguir reproduciendo. El apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el 1:13, le dice: Pablo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces, ese modelo, esa forma es algo que se tiene que seguir reproduciendo. Cuando las iglesias no cumplían con ello, es cuando entran las cartas para hacer correcciones y decirles a los hermanos qué es lo que estaban haciendo tanto bien como qué es lo que estaban haciendo mal. Y eso es algo muy importante, hermanos, que los cristianos estaban observando. Y en este tiempo nosotros también tenemos que apegarnos únicamente, hermanos, a lo que la palabra de Dios nos dice, nos autoriza. Entonces, hablando de lo que es la ofrenda, ¿qué es la ofrenda? Ofrenda, hermanos, tratándolo de poner en un término lo más sencillo posible, sencillamente viene de lo que es de ofrecer. Viene de ofrecer, ofrenda, ofrecer, así de simple. La palabra de una forma un poco más ampliamente usada dentro del Nuevo Testamento es la palabra dorón. Esa es la palabra que más se utiliza. Hay otras palabras que se utilizan que se traducen como ofrenda, pero en la palabra dorón se traduce como don, como regalo, como presente y también se traduce muchas veces como ofrenda. Y en el contexto, hermanos, de lo que es el Nuevo Testamento, lo que es la iglesia, la palabra que se usa en la primera carta a los Corintios, hermanos, es precisamente esta palabra, dorón. Y esa es la palabra en la cual, hermanos, o ese es el texto en el cual nos hemos de estar basados, enfocando en esta ocasión. Por eso, hermanos, dice la primera pregunta
o interrogante que planteamos es, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre la ofrenda? Y esto es de manera económica. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, hermanos? Específicamente el Nuevo Testamento en cuanto a lo económico. Y le voy a pedir, por favor, asista a la cita, vaya a la cita que estamos mencionando aquí. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Y es aquí donde vamos a estar basados y vamos a enfocarnos un poquito más, al menos en esta clase, vamos a desarrollarla principalmente basados en esta parte. Matías, ayúdanos por favor con la lectura, hijo. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Muy bien. Esta es así de sencillo, hermanos, es lo que la palabra nos está diciendo. Y es en esta parte cuando el apóstol Pablo aprovecha para escribirles y hablarles a los hermanos, especificarles acerca de algunas cuestiones y aprovecha también, hermanos, ahora a hablarle en cuanto a la ofrenda para los santos. Es aquí donde les menciona acerca de lo que es la ofrenda para los santos. Y vamos a desglosar, hermanos, a deshebrar poquito a poquito esta parte para que vayamos nosotros deshebrándola y pudiéndola digerir de mejor manera. No sé si alguno de ustedes, hermano, quiera comentar ya de lo que hemos estado mencionando. Dígame y para posteriormente continuar. Hermano Jesse. Adelante, adelante. Le entramos al tema entonces. Ok, la palabra que aparece allí, hermanos, la palabra que aparece o como ofrenda es esta palabra, lo guía. En este caso, lo guía, algunas veces podría aparecer como lo guía. Esa palabra, hermanos, se traduce como contribución, como colecta. Y esta, hermanos, es la forma en que el apóstol Pablo les dijo a los hermanos en Corinto que tenían que hacer su colecta. ¿Cómo es de que tenían que funcionar para algunas necesidades? Bueno, les dice, tienen que hacer esto, una colecta. Y esta es la única forma en que se reglamenta, hermanos, cómo se debería de utilizar lo que es el asunto en cuanto a lo económico. La forma en que se obtenía, hermanos, es mencionada por el Espíritu Santo. Déjeme recordarle cómo es que cuando el Señor Jesús dijo que iba a diseñar su iglesia, iba a edificar su iglesia, ella vino a materializarse exactamente como como el Espíritu Santo, como el Señor Jesús, como la deidad misma querían. No dejó parte de diseño a criterio humano. Todo lo hizo Él. Entonces, estamos completamente seguros que cuando el Señor Jesús dijo que iba a edificar su iglesia, esto, hermanos, era inspirado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, de tal manera que este es el modelo que se pretendía en cuanto a cómo Dios esperaba que se obtuviera en cuanto a algo de valor económico, ¿sí? En cuanto a los dineros, así de simple. Entonces, Dios menciona, hermanos, cómo es de la generosidad de sus hijos, de la generosidad de sus hijos, es de donde se tiene que aportar, ¿sí? De ahí de la generosidad para poder solventar algunas cuestiones. Entonces, déjeme decirle cómo es de que algo, bueno, Dios no dijo otra cosa, sino solamente dijo contribución o colecta. No sé si alguno de ustedes, hermano, quiera comentarnos acerca de eso o podemos continuar con el temita. Hermano Roberto. Pues una de las cosas que es interesante mencionar, hermanos, y que estamos retomando, que es acerca de la adoración. Antes de ingresar, hablábamos de que es uno de los temas que a veces, pocas veces como predicadores nos atrevemos a realizar, pero recordemos que es uno de los mandamientos que el Señor está estipulando y que pues las escrituras no se quedan callados entre ellos. De hecho, la iglesia del primer siglo está practicándola y por tanto la iglesia de nuestros tiempos estamos siguiendo pues cada uno de esos lineamientos y cada una de esas formas que la iglesia se estaba desempeñando por ordenanza de parte de nuestro Dios. Entonces, no es algo nuevo, no es algo que nos tengamos que asustar y mucho menos callar. Es algo que como iglesia debemos de prepararnos, estudiar y llevar a cabo cada una
de las enseñanzas de parte de nuestro Dios. Y esta parte, sinónimos que acaba de explicar nuestro hermano Freddy, son una de las cosas que nos van a ayudar a visualizar un poquito con más amplitud lo que es la ofrenda. Entonces, con palabras sencillas, como él lo introdujo, es de ofrecer, como estas palabras que está añadiendo, contribuir, una colecta que nuestros hermanos, en estos pasajes que estamos viendo, se está enseñando, se está mandando. Adelante, hermano Jesse. Pues en realidad cuando se escuchan los sinónimos, creo que en ocasiones sí vienen a ser importantes porque aclaran de una forma directa o explícita lo que necesitamos hacer. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que en ocasiones o en casos como estos, pues creo que ya lo leamos en el castellano, en el inglés, creo que podemos comprender fácilmente en cuanto a lo que la iglesia practicaba, y pues esto era el dar, el obsequiar, como se dio la definición de la palabra en el original, y esto nacía de la voluntad de los cristianos, pero vamos a considerar el texto, obviamente, pero sí es de suma importancia considerar que esto provenía de ellos, como vamos a estar mirando más adelante, para la necesidad de la iglesia. Y hermanos, en estos tiempos resulta un tanto preocupante, resulta un tanto decepcionante también porque muchas veces no hacemos honor a lo que el pasaje nos está diciendo. Muchas veces, y por eso quizás en ocasiones se haga un tanto monótono o el estar reiterando de que es un modelo, hermanos, es un modelo. Y en este tiempo la gente, los cristianos, necesitamos recordar de que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, ofrece un modelo, algo que tiene que ser reproducido, algo que tiene que ser cuidado de no distorsionar ese molde. Entonces, necesitamos cumplir con eso que ya nos está diciendo. Por algo, cuando Pablo dice aquí, en cuanto a la ofrenda para los santos, él estaba pensando en eso, no solamente él, sino que ellos, movidos por el Espíritu Santo, el plan era que ellos ofrendaran, que la iglesia presentara de su generosidad. Y bueno, aquí les mencionamos, hermanos, algunas cuestiones de lo que el Espíritu Santo no dijo. Y bueno, una de ellas es, no dijo levanten diezmo, hermanos. El diezmo era muy conocido. El diezmo, en el contexto en que se menciona, en el contexto en que se menciona en que está la iglesia, el diezmo era sumamente conocido. Había sinagogas por doquier. En muchos lugares había sinagogas y a pesar de todo eso, el apóstol Pablo no dice levanten el diezmo. Y eso, hermanos, es una de las cosas más populares en estos tiempos. Cuando la gente dice es que damos el diezmo, bueno, sabemos a qué se refieren y sabemos de que, bueno, eso fue algo que se les estuvo demandando en el antiguo pacto. Cuando entró el pueblo de Israel, había que presentar el diezmo para que pudieran sostener a una tribu. No obstante, en este tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, que es el que nos atañe a nosotros, hermanos, no se nos menciona que se tuviera que pedir un diezmo. Tampoco se les pide lo que son las ofrendas de amor. En ocasiones, en algunas iglesias, sobre todo de índole denominacional, se les piden también lo que son las ofrendas de amor. Si yo veo que mi hermano Matías está pasando por alguna necesidad, entonces, pues yo voy a meter la mano al corazón y al bolsillo también y voy a darle una ofrenda de amor. En ocasiones se ponen situaciones para las personas, y no, pues hay que darle una ofrenda de amor u ofrendas especiales. Dentro de todo eso está también el que se hacen rifas, ¿no? Rifas en el sentido de que, hermanos, tenemos una necesidad como iglesia. Vamos a hacer una rifa. Y eso específicamente es para poder sacar adelante los asuntos que atañen a la iglesia. Hermanos, hasta incluso hasta tandas. ¿Cómo ven, hermanos? Hacemos una tanda. El hermano Roberto agarra un número, el hermano Jesse otro, somos 4 y 2 números se los dejamos para la iglesia. Hermanos, no funciona de esa manera. Pudiera parecer para muchos que es un tanto extraño, hermano Jesse, que se mencionen todos estos, pero en muchos lugares, en muchas iglesias y lamentablemente en ocasiones hasta en iglesias de Cristo, se escuchan de muchas, quizás no el diezmo, pero sí muchas ofrendas de otra índole, sí se escuchan, hermano. No sé si a usted, hermano, le ha tocado escuchar alguna de estas.
De hecho, solamente la 4 y la 5, la mera verdad. Y obviamente cuando de esto se trata, obviamente tenemos que ser constantes en lo que las escrituras dicen tocante a una ofrenda. Obviamente cuando hablamos de una ayuda, ya esto nos saca de lo que se practica como adoración, ya que cuando miramos allá en el establecimiento de la iglesia, en Hechos capítulo 4 en especial, miramos como aquellos que obviamente se habían quedado en Jerusalén, dice, por causa de la hambruna y la necesidad que existía, vendían sus propiedades y la ponían a pies de los apóstoles. Eso era una ayuda, eso era una asistencia que se daba a la iglesia, pero ya no estaba en parte de la adoración. Por eso ahora miramos que en Pablo, al ministrar a la iglesia, ya a los santos, esto es acá entre los gentiles, ahora para que esos también contribuyan a esta necesidad, se establece porque la iglesia va creciendo y ahora sí la iglesia tiene necesidad de que ahora también el gentil contribuya en este caso y por eso se establece el mandamiento. Pero es por eso que encontramos nuevamente en Gálatas capítulo 6, verso 9 y verso 10, cuando se trata de la asistencia, ya allí ya no estamos hablando de la ofrenda del domingo, sino de una asistencia que, como mencionó usted ahora, yo le puedo ayudar a mis hermanos. Por eso dice, y de hacer el bien, no se cansen. Y en cuanto tengan oportunidad, háganlo. Y esto a todos. Y cuando se habla entonces de una asistencia, puede ser monetaria, puede ser moral, puede ser espiritual. Estemos dispuestos para hacer esto, pero eso ya no se está hablando de la ofrenda. Entonces, creo que en mayoría de los casos tenemos un gran problema con usar este tipo de términos, que ahora obviamente al mencionar una ofrenda de amor, ¿a qué te refieres? ¿Verdad? Entonces, la iglesia no es alguien que debe de estar mendigando para poder sostenerse. Ella provee, depende de Dios totalmente. Y si no hay para hacer una actividad, pues no tiene que hacer esa actividad. Simplemente haga lo que se le encomendó, predique la palabra. Y para predicar, una cosa que yo he reconocido y que leo, hermanos, para predicar no necesito dinero. O sea, muchos creen que, bueno, para evangelizar necesitamos folletos. No, ya tienes una Biblia, pásalo. Ahora, ¿es conveniente el folleto? Claro que sí, ¿verdad? Pero estamos hablando de que si no hay fondos, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a hacer nomás lo que el Señor nos encomendó. Sí, lo que es el folleto, hermano, son simplemente conveniencias, ¿ah? Pero no quiere decir que si no tuviéramos folletos, entonces pues no vamos a predicar. Y fíjense, hermanos, que lamentablemente, puesto que en ocasiones las iglesias no llegamos o no llegan a cumplir con lo que es el mandamiento que se está diciendo de lo que es la ofrenda, bueno, se hacen algunos diseños alternos. O en ocasiones cuando no estamos contentos con lo que se está proveyendo o la cantidad que se está acumulando. En ocasiones esa es la razón por la cual pensamos que quizás sería más conveniente o apropiado hacer un diseño alterno, lo cual no sería correcto. Y lo que mencionaba, hermano, cómo es de que en Hechos capítulo 2, perdón, en Hechos capítulo 4, en el 32, cómo es de que la iglesia era de un corazón y un alma, y me gusta porque dice que ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y más adelante, precisamente, es como surge que Bernabé vende una propiedad. Entonces, pero allí no estamos hablando de lo que es el concepto de la ofrenda. Ujú. Estamos hablando de otro tipo. Quiere decir que si yo tengo un carro, lo que yo tenga o quiera, ¿puedo yo ofrecerlo a la iglesia? Por supuesto que sí. Pero eso no se le llama el tipo de, o no recae en el tipo de ofrenda que se espera para el domingo. Vaya, ahorita vamos a ir elaborando un poquito más acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. Pero estos que se mencionan aquí a nuestros hermanos y amigos son muchos de los diseños alternos que en muchos lugares y tristemente incluidas muchas iglesias de Cristo se pretenden hacer. En ocasiones no son solamente las tandas, pero es posible, hermano Roberto, que del número 6 al número 9 hayas escuchado ya algunas más de estas y posiblemente la más común, hermano, sea lo de las cooperaciones. No sé, tú dime. Sí, tristemente sí me ha tocado ver algunos casos así.
ventas de artículos, de ropa, de comida, en los cuales se buscan para, pues, una vez más, como en los temas anteriores, la intención no es lo que se está pidiendo, sino con las indicaciones y ordenanzas que Dios ha estipulado. Entonces, podemos hacer algo con una buena intención, un buen deseo, pero si lo hago en contra de lo que Dios me ha enseñado, pues volvemos a caer algunos ejemplos de algunos personajes de las Escrituras que tuvieron buena intención, pero que no lo hicieron conforme Dios lo estipuló. Entonces, podríamos caer tal vez en alguno de estos 15 ejemplos que se añaden eh, erróneamente, pero podríamos enlistar tal vez otros más y todos, cada uno de ellos, pues no está de acuerdo a la ofrenda que estamos leyendo en 1 Corintios capítulo número 16. Entonces, me gustó el caso que mencionó el hermano Jesse Martínez en cuanto el caso de Hechos, de hermanos del primer siglo. Entonces, no podríamos poner como pretexto de que, bueno, yo ya aporté, en el ejemplo que pusieron del evangelismo, yo ya aporté lo que iba a ofrendar para crear folletos, yo ya aporté para poder brindar la necesidad a algún hermano, por lo tanto, no ofrendé. Entonces, eso es algo extra, es una ayuda que se está brindando y por tanto no podemos excusarnos delante de Dios. Aquí está mi ofrenda. Es prácticamente lo mismo que estábamos viendo en Marcos capítulo número 15, en el cuando estaban siguiendo tradiciones de hombres y por tanto no estaban haciendo los mandamientos de Dios en cuanto honra a padre y madre. Entonces, no podemos hacer lo mismo que el pueblo se alejó, abandonó los mandamientos de Dios por seguir tradiciones de hombres. Y prácticamente dentro de estos 15 podría ser similar a Marcos capítulo número 15, digo, perdón, Mateo capítulo número 15, respecto a tradiciones de hombres. Entonces, estamos a una línea si no respetamos y no seguimos lo que Dios ha ordenado, tal cual, así lo dice el pasaje, y como mandé en las iglesias de Galacia. Entonces, tenemos que tener el cuidado. Si seguimos una adoración a Dios, bueno, Él está buscando también adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, tenemos que seguir la verdad en cuanto a ello. Adelante. Respecto a esto, hermanos, noten cómo es de que simplemente Dios dijo a través de la pluma inspirada de Pablo, simplemente dijo ofrenden, colecten, contribuyan. Y eso es lo que dijo. Pero ese fue el medio o el método que Dios escogió. Estoy seguro que Dios en su infinita sabiduría sabía que hay otras formas en las cuales se puede recabar dinero, hermanos. Por supuesto que sabía. Sabía perfectamente cómo es de que a lo mejor a base de renta de algunas instalaciones, a lo mejor no había antes para lavar carros, pero él sabía otras formas en las cuales se podía recabar ingresos. Hace tiempo escuchaba de alguien que decía, bueno, ¿y qué si hacemos unos cuartitos para que la iglesia de allí esté ayudándose, ¿verdad? Rentar los cuartitos y de allí obtener esos ingresos de los departamentos. Hermanos, no existe tal cosa. No existe. En algunos lugares lo que se hace es vender comida, hermanos. Vendemos comida con base de que la iglesia pueda sustentar sus actividades. Los llamados venta de garage son muy comunes. Hermanos, hay muchas cosas a través de los cuales las iglesias se han inventado, y no meramente las iglesias, sino las personas que lleguen a estar al frente de la iglesia, hermanos, en ocasiones no alcanzan a entender lo que es un mandamiento. Y un mandamiento, hermanos, lo encontramos de esta manera, es un ejemplo que Dios utiliza, es un ejemplo único y es vinculante en el sentido de que no hay otro ejemplo a través del cual se le pueda pedir a las iglesias. Una de las más comunes, lamentablemente, son las cooperaciones. Las cooperaciones. Pues tenemos un gasto de 10,000 pesos, somos cinco, pues nos toca de 2,000
a cada uno. Somos cuatro, nos toca de 2.500 a cada uno. ¿Y quién dice que, no sé, Matías puede? ¿Quién dice que se puede? Hermanos, son cosas que en muchos lugares, en muchas iglesias, se hacen esas prácticas, pero lamentablemente en ocasiones no les preguntamos a tales personas dónde obtuvieron esa autorización para poder ellos decir que se tiene que hacer de esa manera. Entonces, tenemos que apegarnos, regresar a las sendas antiguas, apegarnos a lo que la palabra de Dios ya está diciendo, hermanos. Ya se dijo, se escribió y por algo se dijo, hermanos. Y es para que nosotros lo sigamos. Hermanos, respecto a este pasaje también, no solamente dijo que es una ofrenda, es una colecta, sino que también dice que es para los santos, ¿sí? En cuanto a la ofrenda para los santos, la forma en que debía de apoyarse a los hermanos. Cuando los hermanos llevan o tenían necesidades, bueno, esta era la forma en la cual los hermanos pudieron solventar o ayudar a los hermanos para que pudieran cubrir ciertas necesidades. Podríase confundir alguna persona que santo se refiere a las estatuas que están allí paraditas, ¿verdad? No, se refiere a personas. Eran los hermanos, lejos de que fueran estatuas o imágenes, eran hermanos. Allí en Filipenses capítulo 1 y versículo 1 se menciona cómo es de que Pablo les escribe a los santos que estaban en Filipos. Entonces, es para los hermanos. En ocasiones queremos quitar el hambre del mundo, hermanos, quitar el hambre en los lugares que se están, no sé, que están bajo situaciones difíciles, pero en ocasiones no queremos contribuir para las necesidades locales que nosotros tenemos. Entonces, necesitamos trabajar en donde estamos y de allí nos podemos ir extendiendo, no al revés. No podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa. No sé si nos quieran comentar de esto, hermano Jesse, hermano Roberto, o avanzo a la siguiente diapositiva. Pues con permiso de mi hermano Roberto, simplemente quisiera considerar un poquito de lo que se mencionó anteriormente antes de pasar a la siguiente diapositiva. Es necesario, es vital de que entendamos de que la asistencia a nuestros hermanos se puede hacer, se puede brindar. Filipenses 4, ahí Pablo establece y le recuerda a los filipenses y les deja saber que ustedes fueron los únicos que participaron conmigo en cuanto al dar Y y recibe. recibir. O sea, nosotros tenemos la libertad para poder asistir a nuestros hermanos, pero allí ya no estamos hablando de la ofrenda, porque obviamente ya de lo que la ofrenda se trata, y lo vamos a tratar un poquito más adelante, al menos eso me imagino, es que necesitamos hacer esa diferencia, que no vamos a estar levantando ofrendas especiales porque, oh, ya fulanito pues se encuentra en esa necesidad. Espérate, tenemos que ser conscientes que sí tenemos la libertad, pero ahora la ofrenda va a ser para algo diferente y específico que en el que vamos a tratar. Entonces, seamos conscientes nomás de eso, por lo menos de saber hacer esa diferencia de que cuando se trata de la ofrenda es algo específico y la asistencia es de algo como mencionaba usted. Si usted quiere hacer comida, hágala, venda sus platos y si quiere donar eso de su ganancia, pues no hay ningún mal. No hay ningún problema, como decía usted, si tiene un carro y lo vende y quiere donar la ganancia a la iglesia, pues hágalo. O se lo quiere dar a un hermano para que suplemente alguna necesidad extra, está bien, está en su libertad, pero ahorita de lo que se trata es algo específico que es la ofrenda y eso ya es algo estipulado por Dios, lo cual no debe de ser alterado y rápidamente, porque yo sé que mi hermano Roberto tiene algo que decir también, pero seamos conscientes, hermanos, ¿ok? Que cuando consideramos incluso Segunda de Corintios, capítulo 8 allí, Pablo habla de la iglesia de Macedonia y dice de su profunda pobreza, pero cuando hay deseo de ayudar, hay posibilidad, pero podemos ayudar y luego ahorita vamos a desarrollar lo de la ofrenda, que es para los santos. Si quiere comentar algo, mi hermano Roberto, o nos vamos a lo que decía usted, la siguiente diapositiva. Hermano, es cierto que yo puedo hacer todo esto. Digo, bueno, no pedir el diezmo. No, no. Puedo hacer muchas cosas de estas a título personal. Las puedo hacer yo, pero no necesito involucrar a la iglesia. Mm, mm. Sea, yo puedo cooperar, no sé,
voluntariamente, sí puedo hacer. Puedo rentar algún lugar, a mi casa, algún departamento que yo pueda, y eso, esa renta, donarlo a la iglesia, sí, sí, sí se puede. Pero que la iglesia se involucre en este giro, hermanos, no existe tal cosa. No existe. ¿Puedo yo vender comida en mi casa y lo que yo obtenga donarlo a la iglesia? Por supuesto que sí. Pero lamentablemente, y qué bueno que lo mencionó, hermano, el punto es que en ocasiones se involucra a la iglesia en estas cuestiones. Alguien mencionaba cómo es de que había venta, había lavado de carros y lamentablemente las jovencitas con ropa inmodesta de la iglesia lavando los carros, hermanos, totalmente descompuesto la imagen de la iglesia por los suelos. Mucho cuidado con esto. ¿Puedo hacer todo esto yo? Y si yo quiero, como Ananías y Zafira, que a ellos se les ocurrió en su buena iniciativa hacerle como Bernabé, bueno, si yo quiero hacerlo, adelante. Hay libertad, por supuesto que hay libertad, pero yo no tengo que decir que es algo impuesto por parte de la iglesia y no tengo yo que estar diciendo, que pues es algo voluntario, así de simple, es algo voluntario, pero yo puedo lavar carros, puedo vender comida, dice Matías que es la venta de esclavos. En algunas iglesias pasan los hermanos al frente, el que es carpintero, el que es plomero, el que es mecánico, el que es jardinero, y no sé, pasa el hermano que es jardinero, y no, pues yo quiero que me arreglen el jardín, hermano. Ok, entonces en lugar de pagarle al hermano que es jardinero por el trabajo que me va a hacer, lo pongo en la ofrenda. Entonces, de todo hay en la viña del Señor. No, hermanos, no funciona de esa manera, hermanos. El trabajo de vengado, el trabajo que hacen los hermanos o hermanas, se dona pues a la iglesia, a la ofrenda, en lugar de pagarle al hermano. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado, hermanos, amigos, de andarle añadiendo a lo que la palabra de Dios dice. Dios ya nos dijo algo, tenemos un Dios inteligente y Él sabe las cosas que nos dijo y espera que hagamos algo. Ahora, en cuanto a esto, dice que era para los santos, ¿verdad? Es para los santos. Había necesidades en las iglesias, principalmente que estaban en Judea, y es por eso, hermanos, que se menciona aquí, dice, bueno, necesitamos ayudar a los hermanos que están allá en Judea. Hermano Roberto. Sí, es importante esa parte que están recalcando, de que lo podemos hacer individuales. En el caso específico de 1 Corintios capítulo 16, no está haciéndolo referencia individual, está hablando a la iglesia, está hablando a la asamblea, que lo van a hacer esa colecta, es colectivo, es en conjunto, es la iglesia que va a ofrendar. Entonces, esa es la referencia en la adoración, ¿ok? Independientemente si lo hago individualmente o no. Ahorita el punto es respecto a la ofrenda para los santos y es interesante lo punto que están remarcando en el que a veces como congregaciones, hablando también de la Iglesia de Cristo, que nos esforzamos por seguir la verdad, a veces cómo llegan a traer esas ideas por no introducirse al pasaje. Porque si nos metemos al pasaje y nos adentramos a él y no nos salimos de ello, nunca podrían ingresar todas estas ideas y todas estas opiniones que se están introduciendo a la iglesia. Entonces, si nos quedamos en el pasaje, vamos a hacer simplemente lo que el Señor está demandando y no nos iremos a vagar ideas, bueno, ¿qué vamos a hacer? No completamos para esto, queremos hacer la actividad más grande, bueno, hay que hacer esto, otra cosa, y metemos a forzar a hacer las cosas como yo quiero que se haga, en vez de que se haga simplemente como está el pasaje. Es simple el pasaje y no podemos irnos más allá de lo que está escrito. 1 Corintios capítulo 4 y versículo número 6. Simplemente quedar en lo que el mandamiento está adentrando. Siguiente, hermano. Sí, Ahorita, sí, sí, adelante, hermano, adelante. bueno, pues obviamente en cuanto para los santos, se me hacía en una ocasión la pregunta de que a qué se refería Pablo cuando dijo esa frase, la ofrenda para los santos. Pues obviamente, como usted ya hizo referencia, es la necesidad que existía en Jerusalén, en la nación, allí en la tierra de Judá, y era algo específico porque en ese momento era donde estaba la necesidad. Pero en lo que se enfoca Pablo era,
otra vez en los santos y esa era una necesidad. Tenían que estarse vendiendo estas propiedades, pero llegaron al punto donde ya no había más que vender. Entonces es donde entra la contribución de los gentiles como iglesia ahora sustentar la necesidad que existe en la iglesia en este local. Y por eso que se está levantando ahora, ¿verdad? La ofrenda, como acaba de señalar mi hermano, colectivamente, específicamente, como se dice ahí en el mismo texto, para una necesidad de los santos. Pero nos tenemos que preguntar ahora, ¿verdad? ¿Qué necesidad tienen los santos ahora? Hermanos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Cuando hablamos de necesidad, ya hablamos más de lujo que de necesidad o estilo de vida que deseamos tener y es donde nos metemos en problemas. Entonces, cuando se habla de una necesidad para los santos, por eso existe otra vez allí la importante organización en la iglesia donde están los diáconos y los ancianos para determinar qué es una necesidad y de qué manera se va a asistir. Porque ahora, tristemente, cuando se habla de la necesidad, y permítanme tomarme la libertad de hablar de la iglesia en este país, hermanos, no hay ninguno que se está muriendo de hambre. Y algunos tal vez que nos estén oyendo digan, es que usted no sabe. Bueno, estoy hablando de lo que sé y de lo que está en mi derredor. Congregaciones que su servidor conoce, ninguna se está muriendo de hambre. Entonces, cuando se habla de la necesidad de los santos, obviamente nos tenemos que explicar, ok, entonces, ¿cuáles son las necesidades que las cuales se van a suplir? Si ya nadie tiene hambre, entonces, ¿qué vamos a hacer con la ofrenda? ¿Para qué levantamos ofrenda? Y ahí dejo que elaboren ustedes y luego podemos seguir hablando un poquito más. En ocasiones también se confunde lo que es la cuestión de las necesidades. Hermanos, es que yo necesito un carro nuevo, necesito el iPhone, ¿cuál va? El 20. 17, 17. Hermanos, y todo eso, hermanos, nos autoformulamos necesidades, pero si nosotros observamos cuáles eran las necesidades que los hermanos tenían, distan mucho, hermanos. Ahora, espero que si no acabamos, que lo más posible, que no terminemos esta semana, pero la próxima, a los hermanos y amigos, tendremos algunos usos que le dieron los cristianos a lo que es la ofrenda. ¿Para qué se utilizaba lo que era la cuestión de la ofrenda? En ocasiones, en esos tiempos, se está utilizando para las cuestiones que nada que ver, nada que ver. Déjenme avanzar un poquito más a la siguiente diapositiva, hermanos. El apóstol Pablo dijo de la manera que ordené. La Reina Valera 60 dice de la manera que ordené, mientras que la Nueva Biblia de las Américas dice como instruir. Esa palabra, hermanos, diatazo, es simplemente mandar. De la manera que yo mandé, de la manera que di instrucciones, de la manera que di una orden, de la manera que dispuse, y eso es de un momento para en específico. Entonces, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, háganlo de la manera que ya mandé, de la manera que di órdenes, de la manera que di instrucciones a las iglesias de Galacia. Entonces, lo que implica es, háganlo de acuerdo a lo que ya se mandó. Así. Esto quiere decir sencillamente que la iglesia en Corinto, hermanos, era exhortada de parte del apóstol Pablo a seguir las instrucciones que ya había dado en otro lugar, en este caso a los hermanos en Galacia, a los Gálatas. La región de Galacia, pues era eso, a una región, no era una ciudad, era una región. Entonces dijo, háganlo como ya lo mandé, háganlo como ya ordené. Y hermanos, si nosotros vemos, he escuchado a algunas personas que dicen, bueno, es que era para los hermanos allá, pero nosotros no somos esos hermanos. Bueno, es cierto que se les dio ese mandamiento a los de Corinto, que también era un mandamiento que se había dado a los de Galacia. Pero si nosotros dijéramos, es que ese mandamiento es para aquellos, entonces, pues, ¿cuál mandamiento nos tocaría a nosotros? Realmente no nos correspondería ningún mandamiento, puesto que no se mencionaría. Háganlo como les dije a los de la iglesia en Querétaro. No va a aparecer Querétaro allí. Háganlo como les dije a los hermanos allí en Texas. Tampoco va a aparecer Texas. Entonces, deberíamos de comprender que Pablo ya había mencionado cómo se tenía que hacer y ese es el modelo que deberíamos de seguir nosotros reproduciendo, hermanos. Hacerlo en las directrices que Pablo ya había mencionado. Entonces, simplemente dice, háganlo como ya dije, háganlo como ya instruí. Déjeme avanzar un poquito más, hermanos, para que nos acabemos este material para hoy. Dice en las iglesias de Galacia, y en esta parte, hermanos,
mencionaba cómo es de que es Galacia, sí, la región de Galacia, pero también en Romanos 15:26 se menciona lo que es la región de Macedonia y Acaya. Acaya, hermanos, es la región donde se encontraba la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto, básicamente, hermanos, está en un istmo que es como un cuello de botella que unía el continente con Acaya. Y es allí donde se encontraba y dice, háganlo como ya mandé en la iglesia de Galacia. En Romanos 15:26, Matías, ¿cómo dice, hijo? Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Macedonia y Acaya. Galacia es una región, Macedonia es otra región, Acaya es otra región. Y en 2 Corintios 8, hermanos, el apóstol Pablo les dice que les va a hacer saber la gracia de Dios que se había dado a los hermanos de Macedonia. Macedonia es otra región. Encontramos entonces cómo es de que era un mandamiento de cierta manera generalizado. Pablo les especificaba cómo es que tenían que hacerlo y básicamente, hermanos, las iglesias tenían que hacerlo de la forma en que se les había mandado en esas regiones. Ahora, déjeme mencionarle cómo es de que había varias regiones, hermanos. Para este mapita nos puede ayudar a ubicar dónde estaban las regiones. Macedonia, Acaya, y es allí, bueno, diferentes lugares. No encontramos alguna carta o alguna especificación que diga de las demás regiones, pero es muy posible que si ellas estaban participando, bueno, fueran exactamente con las mismas directrices que el apóstol Pablo les estaba mencionando. Eh, ¿Podemos entonces juntarlo otro día, hermano Jesse? Que no sea el día de la primero de la semana. No. Su micro, hermano. Quítele el micrófono para que se oiga ya. Ahí dije medio sermón y ya se fue, ¿verdad? Pues ya se fue para luego para el otro y pues es una lástima porque el tiempo apremia, pero ¿A cuál me regreso? como usted mencionó, o sea, en cuanto al mandamiento, creo que es algo de igual forma importantísimo, porque tristemente se ha escuchado, bueno, si no tienes, no tienes que, espérate, si es un mandamiento, ¿ok? Y es nomás para esa región y para nosotros, no, usted ya estableció, ¿ok? Tenemos que mirar que hay un principio que Pablo establece en una de en sus cartas al escribir. Si se habla de Corintio, él mismo estableció, ¿no? Lo que yo escribo son mandamientos del Señor. Él lo establece. Entonces no era nomás para Corintio, no era nomás para Galacia, era para donde quiera que esta carta iba a ser leída. Entonces, cuando hablamos de mandamiento, no es algo opcional. Entonces, aún, o sea, aún cuando se trata de la ofrenda, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, pues si tenemos, como usted mencionó allí, 2 Corintios 8, de la profunda pobreza estuvieron dispuestos a ayudar. Eso quiere decir nuevamente que Dios no está interesado en la gran cantidad que yo pueda dar o quiera dar, sino en lo que está a mi alcance de poder dar. Entonces, eso es lo importante para yo entender. Cada primer día de la semana, yo debo de estar ya dispuesto, listo para hacer mi ofrenda. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Y el mandamiento es aplicable a quién, hermanos? Es a cada miembro, a cada miembro. Sí, y eso es de suma importancia. Cada miembro, y es allí donde yo sé que podemos extender, y no voy a extenderlo, obviamente, pero hay tantas cositas pequeñas que se malinterpretan al momento de ofrendar, y que si es un solo ingreso, y que de mi hijo joven que no tiene trabajo, pero ya es cristiano, y todas estas son buenas preguntas. ¿Qué van a hacer si es un mandamiento y para cada miembro de la iglesia que lo debe de hacer? Dijéramos, bueno, pero es que es para cada uno de aquel que trae un ingreso. Pensemos en esto, ya entra allí, hermanos, la administración de nuestro ingreso, cómo lo dividimos, cómo lo usamos. Si desde el principio que yo le instruyo a Matías como un adolescente que es importante cumplir el mandamiento, eso implica que Freddy ya como padre le está enseñando, mira, esto es tuyo, pero no te olvides del Señor. De ahí tiene que salir del mismo ingreso, más sin embargo, eso ya es de mi hermano Matías y él ya debe de estar participando de la ofrenda. Quiero que mi hermano siga también tal vez comentando de esto, que es importantísimo para mí.
Sí, y hay mucho de dónde cortar, hermano. Hermano Roberto, ¿nos comentas de esta o de alguna pasada, hermano? De ambas, unir tanto el mandamiento como el primer día de la semana. Una de las cosas que me ha tocado oír, nunca me lo han cuestionado personalmente o que me haya tocado a mí directamente tratarlo, pero he escuchado en esta parte de México, el Bajío, de algunas congregaciones que quieren ya colocar este mandamiento como no parte de la adoración, como excluirlo de la adoración. Cuando encontramos estos pasajes, no alcanzamos a leerlo por el tiempo en Romanos capítulo 15, versículo 26, con el contexto de 1 Corintios capítulo número 16, con el contexto de 2 Corintios capítulo 8 y capítulo número 9, encontramos todas estas áreas en las cuales se está brindando el mismo mandamiento y a veces hacen cuestionamientos, bueno, pues ya se terminó el contexto de la necesidad de los pobres en Jerusalén, entonces ese mandamiento se ha acabado. Entonces, no sé de dónde sacan esas ideas, porque el pasaje es claro, hágalo como ordené, como mandé. Entonces, es un mandamiento divino de parte del Señor que se ha establecido en la iglesia y por tanto, si es un mandamiento para la iglesia del primer siglo, es un mandamiento de parte de la oración. Y quise unirlo con el primer día de la semana porque se hacía precisamente cuando estaban en la adoración. No en cualquier otro momento, no entre semana, no es una vez al año, no es cada 2 meses, sino cada primer día de la semana. Es un mandamiento, como en Galacia, como en Acaya, como en Macedonia, como en México, como en Estados Unidos, y es algo que el Señor ha estipulado, ordenado y mandado, y por eso lo tenemos que hacer como el apóstol, con esa autoridad apostólica que tenía Pablo, tenemos que seguir realizándolo. Entonces, ahí en Romanos capítulo 15, versículo 26, en el contexto, habla que iba precisamente a Jerusalén, dice, para ministrar a los santos y iba a dejar esta ofrenda, en este caso para los pobres que existían en Jerusalén. Y dice en el 27, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, hablando del contexto de gentiles, dice participantes, ellos eran participantes de sus bienes espirituales, también debían ellos ministrar de los materiales. Entonces, en la actualidad la iglesia tiene necesidades materiales, obviamente sí. Entonces, ¿cómo se suplen esas necesidades materiales? Con este mandamiento, como os ordene, no ideando más cosas. Entonces, existen diferentes necesidades. Ahorita puso el caso el hermano Jesse Martínez en cuanto al celular, la laptop, internet, la gasolina del automóvil. Entonces, ¿son mandamientos? Pues no, no son mandamientos, pero son cosas que se requieren en la iglesia del Señor y que la iglesia, como decía ahí uno de los puntos, que se habría de ver cómo se usaba esto. Entonces, cómo usarlo igualmente, no tenemos por qué salirnos, sino el pasaje ahí nos habla acerca de todo el contexto del Nuevo Testamento, cómo se puede aplicar ello. Pero lo central, primero de los Corintios, es un mandamiento y cada primer día de la semana, que tenemos que seguir haciéndolo como parte de la adoración. Sí, sí, es cierto. Y he escuchado también de que alguien decía por ahí por tus rumbos, Roberto, que era un mandamiento que tenía caducidad. Entonces, no se debería de ofrendar. Es lo que muchos están diciendo. Entonces, pero vamos a abordarlo un poquito más en la próxima clase. Alguien mencionaba, bueno, ¿y qué si yo estoy percibiendo quincenal, mensual? Hermanos, tenemos inteligencia. Sabemos hacer simplemente una suma, una división, una resta. Sabemos hacerlo. Dividimos nuestros ingresos y podemos aportar semanalmente. ¿Cuál es lo difícil allí? No sé. Dice también cada uno. Entonces, eso era individual, hermanos. ¿Quiénes deberían de aportar? Bueno, sencillamente los que están bautizados, los que tienen un empleo, los que están percibiendo ese ingreso son los que deberíamos de aportar según hayamos prosperado, ¿sí? Es así de sencillo. Entonces,
no era familiar como en otros tiempos lo era el diezmo. El diezmo era familiar, pero bueno, en cuanto a la ofrenda, es un compromiso personal. Y bueno, recordemos que el compromiso personal no es transferible. No puedo decirle a alguien que cumpla el mandamiento por mí. Y dice también, ponga aparte algo, es decir, que es algo que yo ya medité, lo aparté desde mi mente, físicamente, ya lo aparté, ya lo destiné, lo cual es totalmente opuesto al pensamiento de que cuando pase no sé, el plato de la ofrenda rápidamente a ver qué saco del bolsillo. No, no es el pensamiento, sino es algo que ya aparté con mucha antelación, ¿sí? Y es de esa manera, hermanos, que deberíamos nosotros estar ofrendando. No voy a cambiarlo allí mismo, mi billete, llevé mi billete de 100, de 500 en el caso de los mexicanos, México, y ahí es donde estoy cambiando. Nada que ver, hermanos. Debo de hacer algo de una manera totalmente intencional, preparado. Ya lo tengo preparado. No es algo que yo no que yo tenga que hacerlo de una manera instintiva en ese momento. Y es, por supuesto, según hayamos prosperado. ah, no es algo autoimpuesto, es algo que yo ya tengo preparado. Eso es algo, hermanos, que no debemos olvidar. No sé si alguien, hermanos, quiera comentarnos más de estos últimos puntitos, hermanos. Pues se alargaría el discurso porque ya son las 8 y ya nos pasamos. Y de verdad que es un tema, como mencionaban ustedes dos al principio, creo que muchas de las veces no se trata por cualquiera que sea la razón en las congregaciones, mas sin embargo, ustedes yo sé que van a estar de acuerdo conmigo, es necesario tratarlo en la congregación porque muchos tienen ciertas ideas que no caben en lo que se está describiendo ahora aquí por inspiración. Entonces tenemos que tratar este tipo de temas para que nuestros hermanos conozcan lo que es de parte de Dios. Y nuevamente, aquí el de, yo me quisiera todavía regresar más para arriba, pero no me voy a regresar, así es que le voy a dejar el lugar a mi hermano Alberto. Roberto. Adelante, Roberto. Alberto, Roberto. Igualmente, sí, igualmente son cosas que vamos a necesitar tiempo y que obviamente tendremos la oportunidad la próxima semana. Muy bien, hermanos, pues entonces nos vamos a despedir. Quisiéramos animarles, recordarles que lo que estamos viendo, bueno, lo hemos tratado de especificar de la palabra de Dios. Esperamos que usted haya tenido su palabra, su Biblia, para que pueda leer la palabra de Dios. Y bueno, eso es básicamente lo que está diciendo. La próxima clase vamos a hablar un poquito más, posiblemente retomemos algunos puntos, pero vamos a enfocarnos principalmente en los usos que se le daban a lo que es estos ingresos, ¿sabe? Entonces le animamos para que nos esforcemos, hermanos, para cumplir con el mandamiento. Esa es una de las causas por las cuales lamentablemente los predicadores, a lo mejor ancianos, caen en el pecado o en la tentación de hacer algo que es alterno, algo que es diferente a la legislación, al mandamiento que ya tenemos. Entonces, apeguémonos, hermanos, a lo que es la palabra de Dios. Pues, hermanos, nos despedimos. Matías, despídete, hijo, por favor. Gracias, hermanos, por estar el día de hoy. Que Dios les bendiga a cada uno. Y si el Señor nos permite y lo desea, que nos podamos ver la siguiente semana. Muy bien. Pues, hermanos, ¿se despiden? Bueno, Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Un abrazo en el Señor y si Dios nos permite, aquí nos vemos la próxima semana. muy bien. Hermano Jesse. Muchas gracias por la oportunidad, mis hermanos, y a cada uno de los que nos acompañaron. Esperamos otra vez no se haya quedado a la mitad. Y si se quedó con alguna pregunta, pues adelante. Que mi Dios les bendiga y gracias por la oportunidad. Muy bien, hermanos, pues gracias. Dios les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Les seguimos pidiendo que nos apoye a compartir el video. Dios les bendiga. Sabe Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven.
Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir.